los primeros que empezaron a usar tacones fueron los hombres. Y donde, justamente dentro de los palacios, si usted está pensando en ponerle tacos altos a su marido, en realidad no está tan errada, porque podría estarlo vistiendo de aristócrata francés. Y ahora vamos a recorrer los jardines del Belvedere. Y para saber por qué estamos adentro de un laberinto, vamos a recordar un poco la historia hacia atrás. Resulta que esto es una copia de los jardines del Palacio de Versalles. Porque en esa época todos querían ser como la corte francesa. Digamos que lo que hacía el rey de Francia marcaba tendencia. Si el hombre se ponía una cinta colgada del cuello, todo el mundo quería usar lo mismo y así nació la corbata. Si el rey tenía problemas de calvicie por alguna enfermedad o tenía pozos en la cara y quería disimularlos, se ponía polvo blanco, se ponía una peluca y ahí todos lo copiaban porque era tendencia, era la moda. Y así fueron naciendo diferentes modas a lo largo de la historia copiadas de los reyes franceses. Y esto no fue la excepción. Estos jardines son una copia de los del Palacio de Versalles. ¿Por qué se construyó este palacio? Bueno, resulta que el príncipe de Saboya estaba muy contento porque habían derrotado a los turcos. Recordemos, durante el siglo XV los turcos otomanos tomaron la ciudad de Budapest, se fueron acercando y conquistando territorios hasta llegar a ese lugar. Ahí lo frenaron, pero estuvieron 150 años, hasta que finalmente fueron derrotados por los cristianos. Tan contento estaba este príncipe que vivía aquí en Viena, que decidió comprarse un terrenito en las afueras de la ciudad, en el lugar donde estamos ahora, y construirse una casa de veraneo. Mandó a los arquitectos y diseñadores a tomar las últimas tendencias de la moda y así copiaron los jardines de Versalles y los palacios. No podía faltar lo que se usaba en la época, que eran estos laberintos construidos directamente con la vegetación. Así, el terreno que se compró en las afueras el príncipe de Saboya se convirtió en este majestuoso palacio que todavía, por suerte, se conserva hasta hoy. El resultado de la compra de ese terreno en las afueras de la ciudad fue este maravilloso palacio al estilo de Versalles, de la corte francesa. Tiene dos edificios principales, el Bajo Belvedere, que vemos al fondo, y el Alto Belvedere, que está en la parte más alta. Y de ahí también el sistema de fuentes y de lagos que van cayendo de un palacio hacia el otro. Realmente espectacular. Y este es el Palacio del Belvedere en Viena, pero para ver el original en Francia, vamos hasta Versalles. Durante algo más de 100 años, estas rejas separaban al poder de Francia con el resto del pueblo. Y aquí quería entrar todo el mundo. Esto que vemos es oro. Y todo lo que hay adentro también. Oro, plata, millones y millones que guardaban los monarcas, en especial Luis XIV y las siguientes monarquías que reinaron desde Versalles. Vamos a entrar al palacio. Para entender la historia de Versalles hay que trasladarse al siglo XVII. En esa época, París era una ciudad cerrada y en las afueras había grandes extensiones de campo. Lo que hoy es el enorme Palacio de Versalles empezó en el año 1624 como una pequeña casa de campo. Luis XIII se encargó de la primera construcción y a medida que pasaba el tiempo se fue ampliando y la familia real la empezó a utilizar cada vez más. Sin embargo, fue Luis XIV el que se encargó de agrandar, en principio con sus dos salas principales, lo que más adelante se transformaría en un gran palacio. Luis XIV se sentía amenazado por la gente en París. Había grandes revueltas y conflictos contra la monarquía. Sus súbditos se quejaban de la opulencia de los reyes y de la pobreza del pueblo. Así que él decidió trasladar toda la corte hacia Versalles.
El palacio empezó a crecer, se le añadieron habitaciones, salones, los jardines y de esta forma se transformó en la impresionante construcción que se mantiene hasta hoy. Estamos frente a uno de los jardines más espectaculares del mundo y centro de poder de la realeza francesa. Lugar creado por Luis XIV y referencia a nivel mundial para el paisajismo y los jardines a la francesa. Estamos en el Palacio de Versalles. El paisajista real no solamente creó 1000 hectáreas de jardines, también le añadió canales y fuentes. El Dux de Venecia le regaló a Luis XIV góndolas y Luis XIV solía pasearse por los canales en góndolas venecianas. Se paseaba con su mujer y también se paseaba con sus amantes, algo muy común en aquella época. Y las amantes del rey tenían tanto poder que envenenaban a otras posibles candidatas para que el rey no las sustituyera. Esto se convirtió en algo tan común que en determinado momento Luis XIV tuvo que empezar a controlar esos envenenamientos porque se estaba quedando sin futuras amantes, o cuando otra amante consideraba que el rey empezaba a preferir a alguien diferente, cabía la posibilidad de que esa persona muriera misteriosamente. Y uno tenía que tener mucho cuidado al caminar por estos jardines, al comer o al beber alguna copa de vino, porque probablemente alguien de aquí adentro, de las miles de personas que vivían en la corte, quisiera envenenarlos. Y eso seguramente iba a pasar, porque cada uno quería subir escalones para estar más cerca del poder. Vamos a entrar al Palacio de Versalles. Este es solo uno de los 740 cuartos que tiene el palacio. Y estas son algunas de las 2152 ventanas que tiene el palacio. En este lugar vivían 1000 personas. 1000 personas era el personal que se necesitaba para el mantenimiento. Era un sitio que se transformó completamente desde un pequeño coto de caza, un lugar donde el rey venía a quedarse de cacería, porque esta era una zona pantanosa y de muchos árboles, por lo tanto tenía muchos animales. Pero cuando el rey se sintió desprotegido o tenía miedo de que en París lo derrocaran, mandó trasladar toda la corte para este lugar y construyó esto que era de una opulencia impresionante. Tanta opulencia que mientras ellos vivían así, el pueblo se moría de hambre. Y fue por eso justamente que se desencadenó la Revolución Francesa. Todas las salas del palacio te dejan sin aliento. Esta está hecha totalmente de mármol, todas decoradas. Lo que ven brillando es oro. Todo está cubierto con láminas de oro. Y vean el tamaño de esta estufa. Todo es demasiado opulento y demasiado ostentoso, contrastando con la forma en que vivía el pueblo, que no tenía prácticamente para comer. De hecho, en determinado momento, ya casi al final del reinado, antes de la revolución, un grupo de mujeres le pidió a la reina que les diera pan, que estaban muertas de hambre, que no tenían para comer. La respuesta de la reina fue que si no tenían pan, que comieran tortas. Eso fue como un insulto para estas personas que se morían de hambre, y también uno de los puntos que avivó el fuego de la revolución, que terminó decapitando a los reyes en la plaza central de París. Estos espectaculares jardines son públicos, tienen horario de acceso, pero no se paga entrada. Sí se paga para los palacios, que hoy son museos, pero se puede recorrer todo el conjunto, que es realmente impresionante, con total tranquilidad. Estamos además muy cerca del centro histórico de Viena. Y al igual que los palacios franceses que inspiraron esta construcción,
Este es de estilo barroco. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque toda su fachada está muy recargada, muy ornamentada, y los interiores, bueno, parece que contrataron a todos los artistas juntos y le dijeron, bueno, cada uno tiene un pedacito para destacar. Y de esa forma está absolutamente recargado. El barroco es reconocible por eso, porque está muy ornamentado. Cada centímetro está trabajado y además utilizan un sistema que le llaman la trampa al ojo, donde parece que las pinturas, las esculturas y la construcción en general es una fuga forzada donde engaña a nuestra visión. De ahí el nombre. Y las costumbres francesas no solamente eran copiadas por la realeza, hay muchas de esas costumbres que todavía se usan hoy y a veces no sabemos de dónde vienen. Todo lo que se ponía el rey marcaba tendencia. Los zapatos de taco alto fueron justamente sacados de la corte francesa, pero no para las mujeres. Los primeros que empezaron a usar tacones fueron los hombres, y donde justamente dentro de los palacios era en realidad para hacerlos ver más altos, más esbeltos, y de esa forma destacar frente a los demás. Esa costumbre después se extendió hacia el lado femenino, pero empezaron los hombres dentro de la corte. Así que sépalo, señor, sépalo, señora. Si usted está pensando en ponerle tacos altos a su marido, en realidad no está tan errada, porque podría estarlo vistiendo de aristócrata francés y de esa forma se vería mucho mejor frente a la sociedad. Bueno, al menos eso era lo que pasaba en el siglo XV, en el siglo XVI, no es lo que pasa ahora. Bueno, o tal vez sí, no sé. Cada uno saque sus propias conclusiones, pero por lo menos ahora sabemos que los zapatos de taco alto no nacieron para las mujeres, sino para el sexo contrario. ¿Por qué necesita una casa tan grande alguien que quiere disfrutar de sus vacaciones en verano, ¿no? Quiere estar tranquilo. No, en realidad, aquí estaba la corte y la vida de los monarcas no era sencilla, porque tenían un mundo literalmente alrededor y todas las personas que vivían en la corte participaban de las actividades del rey. Por ejemplo, cuando se iba a acostar, cuando se levantaba, cuando comía o incluso cuando hacía sus necesidades. Las necesidades del rey eran muy importantes y tengamos en cuenta que en esa época en estos palacios no había saneamiento y mucho menos baños como los conocemos hoy. Más bien que no existían. Por ejemplo, cuando alguien quería hacer sus necesidades, bueno, se colocaba una especie de biombo y detrás en algún recipiente se hacía lo que vamos a hacer al baño y después se tiraba. El rey, por ser el rey, por supuesto, tenía sus privilegios, así que tenía su propio trono. No el trono, sino el otro trono. Y resulta que cuando tenía ganas de hacer sus necesidades, había cierto círculo allegado, privilegiados de personas que podían observarlo. Sí, podían observar y debían observarlo. Eran invitados a observar al rey dejando sus deposiciones en su trono real. De esa manera se compartía este momento íntimo, privado y privilegiado en la corte real. Por eso digo que no era fácil ser rey en esa época, porque había ciertas costumbres que le quitaban privacidad. Esa era una de ellas. Pero bueno, si uno era parte de ese círculo privilegiado de allegados al rey, podía ser invitado, tal vez, y solo tal vez, si había mucha suerte, a ver al monarca haciendo sus necesidades. Y esto es interesante porque en la época en que se compró el terreno, esto era en las afueras de la ciudad. Pero miren, ahí está el palacio con los jardines y vean, en un paso llegamos al siglo XXI. Estamos en plena ciudad de Viena. Y Viena es ideal para recorrerla así,
en bicicleta o así, caminando. Saliendo de la ciudad antigua nos encontramos con una avenida que es un anillo que la rodea por completo. Este era el lugar en donde estaban las murallas, que cuando se tiraron abajo quedó el espacio libre y lo convirtieron en una avenida, en un bulevar. De hecho, la palabra bulevar viene de ahí, es el lugar que ocupaba el espacio después de las murallas. No es un término francés, es un término que viene de Holanda. El tema es que esa palabra definió más adelante los lugares amplios, las avenidas anchas, que eran justamente las que ocuparon el sitio donde estaban los muros. De este lado del anillo, bueno, esa es otra forma de recorrer la ciudad en monopatín eléctrico. De este lado de los muros se amplió la ciudad y luego se construyó un segundo anillo que rodea toda la capital. Así que básicamente podemos definirla como un círculo central que era la ciudad antigua dentro de muros y un anillo exterior que fue la expansión de la ciudad nueva. Viena es una de las ciudades más limpias y que funcionan mejor de toda Europa. Es realmente hermosa y da gusto caminar por cualquier calle porque la vamos a encontrar así. Parece que recién pasó una cuadrilla de limpieza. Es impresionante, pero esto responde a la actitud de la gente que cuida su ciudad y son muy pulcros. No solamente eso, hay que tener mucho cuidado aquí, hay que respetar las normas porque también son muy estrictos. Y esto que tenemos aquí, en realidad, contrasta un poco con lo que es hoy la ciudad. Esta es una columna de la peste. Recordemos que durante la Edad Media la peste afectó a todas las ciudades de Europa y gran parte de la población murió por esta enfermedad. Y eso era debido a que antes no eran tan limpios como son hoy. La peste en Europa fue tan terrible que todos quedaron marcados. No sabían de dónde venía y no sabían por qué se morían. Así que cuando se salvaban era prácticamente un milagro divino. Entonces lo que hacían era poner dinero para construir estas torres. Eran como un agradecimiento hacia Dios que los había salvado. Ese dinero podría haberlos salvado si lo hubieran puesto en limpieza, por ejemplo, porque justamente la suciedad era lo que atraía a las ratas y las pulgas que luego transmitían la peste. Pero ellos no lo sabían, así que agradecían construyendo estas columnas de la peste. Y por eso las vamos a ver en muchas ciudades medievales de Europa. Y si de día Viena es espectacular, de noche, vean lo que es sorprendente, los edificios, las plazas y las fuentes iluminadas le dan mucho color a la ciudad.